Muy bien. Bueno, le contamos, Denis, que no es la primera vez Sí, que hablamos con ella, a claro, nuestra audiencia, así que bueno, en aquella otra oportunidad nos quedó ganas de sacarle el jugo a esta coach. exactamente. Y Uy, en esta oportunidad le vamos a preguntar a Anabel cómo les fue en el poder de conversar, este seminario online, y cuáles fueron los tópicos que se tocaron y bueno, hacia dónde fue orientándose esa charla. bueno, a ver, en primer lugar, les agradezco por nuevamente querer conversar conmigo. El tópico o la idea base de este webinar que tuvimos la semana pasada era poder mostrar la importancia que tienen las conversaciones en nuestra vida, el diseño de conversaciones y entender de que vivimos en espacios justamente conversacionales y todo pasa en la conversación que tenemos o dejamos de tener. Entonces, qué importante y qué poderosas que son las conversaciones y la importancia de aprender a diseñarlas, ¿no? Vivimos todo el tiempo pensando en los resultados o pensando en lo que queremos lograr, pero a veces no pensamos en el cómo. Y el diseño de la conversación y pensar en la conversación muchas veces es la clave. Y acá me meto un poco en un tema importantísimo y es justamente en el logro de los resultados que muchas veces esperamos tener. La peor conversación que tenemos en muchas ocasiones es Sí. con nosotros mismos. O sea, a veces nosotros mismos decimos no podemos hacer tal cosa y somos la primer limitante que nos encontramos, ¿no? Ah, mirá, mirá. Bueno, está bueno esto, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de conversación siempre pensamos en, digamos, en uno con otra persona, en un grupo de personas. Y este dato que nos tirás está muy bueno, ¿no? Porque hay que mirarse al espejo y charlar con uno mismo, entonces. Claro, nosotros partimos de la conversación con nosotros mismos, que es el primer paso, ¿no? Observarnos a nosotros mismos, qué tan dispuestos o qué tan preparados estamos para poder encarar o poder transitar lo que queda por delante. Sí, hay un ejemplo típico que yo digo, ¿cuál es la primera idea que tenemos cuando empezamos el día? No sé, un lunes, ¡ay, qué garrón! Otra vez lunes. Y seguramente sea un garrón el lunes. O sea, tomar conciencia de eso es lo que nosotros creemos es lo que creamos, ¿no? Parece es una frase ya muy de sobrecito de azúcar, digo yo, pero es importante tener en cuenta cuál es el impacto que tiene eso en nuestra vida. Si yo digo, tengo que ir a hablar, no sé, con mi jefe, cuando tenía jefe, ¿no? Hoy mi jefa soy yo, pero cuando tenía jefe, ay, tengo que ir a plantearle tal cosa, ay, no, pero si yo ya pienso que me va a ir mal, seguramente me vaya mal. Entonces, es importante primero reconocer qué conversación estoy teniendo conmigo misma. A mí me pasa mucho cuando salgo a correr, ¿no? Ay, estoy cansada, me duele la pierna, no tengo aire, no sé qué. Entonces, y sí, posiblemente deje de hacerlo por mi propia conversación, no porque lo que está pasando, porque yo sigo avanzando y sigo corriendo, ¿no? Entonces es interesante empezar a observar entre la conversación que estamos teniendo con nosotros o con los otros y lo que va pasando en la realidad. Bien. Bien. Bueno, yo tengo una idea de las personas que aprenden o empiezan a ejercitar el hecho de usar la palabra, de animarse a hablar, porque hay mucha gente introvertida o tímida para poder hacerlo y cuesta mucho interactuar con el mundo social, laboral, educativo. Sin dudas que la palabra tiene un rol fundamental. Pero mi pregunta es, ¿hay algo que se libera en la mente o en el cuerpo en sí de una persona que comienza a usar la palabra, que comienza a hablar y empezar a comunicarse con otras personas? Sí. Primero entender de que la palabra en sí solamente es el 7% de nuestra comunicación. O sea, las palabras que decimos es solamente el 7%. El resto, el 56% es nuestro lenguaje corporal y el resto son los tonos, la forma de decir lo que decimos, la velocidad, el impacto que podemos generar con el mensaje. Pero en realidad la palabra, muchas personas, es muy interesante, Denis, esto que me traes, porque muchas personas piensan que solamente comunican a través de lo que dicen o no dicen, y en realidad hay mucha más información. Está el silencio, está entender de que nosotros estamos constituidos por el cuerpo, por la emoción y por el lenguaje, ¿no? Entonces, estamos comunicando todo el tiempo. Seguramente ustedes están percibiendo cierto tipo de mensaje a través de mi voz, no me están viendo, pero pueden ir interpretando
el mensaje a través de lo que yo estoy diciendo, por el tono, por el ritmo, por la impronta que le pongo a cada una de las palabras, y es diferente si lo dice otra persona. Claro. Entonces, estamos interpretando en ese mundo todo el tiempo, y esto es muy importante para esas personas, como vos mismo decís, ¿no?, que por ahí les cuesta hablar o les cuesta comunicarse. Posiblemente haya una conversación privada, interna, sobre lo que voy a decir no tiene importancia, o sobre alguna creencia, o sobre me da vergüenza o me da miedo. Entonces, poder destrabar desde la conversación interna, entender de que también nuestras emociones juegan un papel fundamental al momento de comunicarnos. Depende la emoción que estemos viviendo y percibiendo. Sobre todo, pensemos justamente la semana pasada con todas las cosas que pasaron a nivel región, con todo esto, el tema de los cortes y demás. Qué importante que es la conversación y entender cuáles son las posturas de las partes. Y ahí también entra la emoción y el estado de ánimo, porque si yo pienso que esto es justo o es injusto para mí, posiblemente vaya a conversar y a negociar desde un lugar, y si yo estoy abierto a escuchar, vaya a negociar o a conversar desde otro, ¿no? Claro. Entonces es integrador, es mucho más complejo y amplio de lo que nosotros pensamos en sí, que es una conversación de ir y hablar con alguien. Claro. Bueno, Anabel, con esta pregunta que te decía mi compañero Denis, yo pensaba, ¿no?, mientras vos respondías, ¿no?, ¿qué pasa en otro escenario, ¿no? Porque Denis por ahí te decía, gente que por ahí tiene que hablar en el ámbito social, en el ámbito educativo, en el trabajo. Bueno, estamos atravesando la pandemia y la pandemia también cambió los vínculos y la forma de conectarnos. Y la virtualidad llegó a nuestras vidas y a veces eso que vos decís que podemos ver, el movimiento del cuerpo, el gesto, el tono tal vez sí, las palabras las escuchamos, pero por ahí nos perdemos algo de lo que pasa desde lo corporal cuando estamos hablando de una conversación que se da de manera virtual. ¿Qué cosas ahí habría que tener en cuenta? ¿Cómo perfeccionarlo? ¿Cómo mejorarlo? Ahí en ese momento, en ese tipo de conversaciones, lo más importante es la escucha activa, ¿no?, que es uno de los puntos fundamentales. Entender que hay diferentes tipos de escucha y de que justamente todo esto que estábamos hablando de la composición de la conversación o del lenguaje o de la comunicación, son dos roles activos. No es como antes se pensaba que era emisor, receptor, mensaje. No, pasan un montón de cosas y vamos interpretando a medida que vamos conversando. Lo más importante es escuchar y chequear lo que estamos escuchando, a ver si realmente es lo que el otro nos quiere decir o no. Entonces ahí entra la escucha como un rol fundamental dentro de esta historia, ¿no? Escuchar lo que el otro me está diciendo, más allá de las palabras, concretamente, que es ese 7%, ¿no? Eso claramente se entrena. Yo tengo conversaciones, por ejemplo, con clientes vía telefónica, o muchas veces fallan las conexiones y tenemos que hacerlo sin cámara. Hoy por hoy el 90% de mi trabajo es virtual, entonces pierdo un poco esa parte corporal que vos misma decías. Pero el estar escuchando realmente lo que el otro quiere decir, desde dónde me lo está diciendo, cuál es la intención, cuál es la emoción que está atrás del mensaje, porque no es lo mismo que yo te diga, sí, Nancy, está todo bien, sí, Nancy, está todo bien. O sea, va variando la intensidad, va variando el mensaje y va variando la interpretación que le vamos dando a esto que... Y aparte tengamos en cuenta otro factor, la mayoría de nuestras conversaciones hoy por hoy pasan por un WhatsApp. Entonces, ¿qué mensaje o qué interpretación le estamos dando a ese WhatsApp, ya sea un audio o un mensaje de texto, ¿no? Porque no es solamente la conversación en el diálogo presente, sino también en todos los medios de comunicación que hoy tenemos para poder conversar con alguien. Muy bien. Muy bien. Anabel, te queremos agradecer mucho. Sabemos que tenés alguna actividad para el mes de mayo, así que si te parece en algún momento te vamos a interceptar nuevamente para poder difundirlo y abrir esos canales de diálogo tan útiles. Perfecto, bueno, muchas gracias y los quiero invitar a todos. El 11 de mayo vamos a empezar un programa que es justamente el poder de conversar. Son 8 encuentros en el que vamos a desarrollar todos estos temas, ¿no? El observador, como hablamos, la gestión emocional, las relaciones desde la confianza,
qué pasa cuando tengo que interactuar con otros, la escucha, los tipos de conversaciones y la negociación. Así que pueden encontrar más información dentro de mi Instagram o dentro de mi página web. Y lo que necesiten yo quedo a disposición para que sigamos conversando y podamos entender este poder que tenemos, ¿no? Muy bien, bárbaro. Muchas gracias, Anabel. Gracias, Anabel. Muy amable. Muchas gracias a los dos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.